Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Javier Acevedo, Jocelyn Calle, Fernanda Encalada y Evelyn Contreras. A nuestro grupo le ha tocado hablar sobre la farmacodinamia. En este intento de acercamiento a la psicofarmacología ya tenemos un poco más claro de lo que sucede con el fármaco desde que ingresa al organismo hasta su eliminación, pero al mismo tiempo ese recorrido que realiza la droga tiene un efecto en el cuerpo bioquímico y fisiológico que se produce a través de diferentes mecanismos de acción. Este último aspecto es fundamental en investigación farmacológica, ya que de su análisis y comprensión surgirán las bases para el uso terapéutico racional de una droga, así como también la creación de nuevos y superiores agentes químicos. Pero nuestro proyecto tiene objetivo, en las palabras del doctor Juan Carlos Ferrari, toda la terapéutica actual está atravesada por el progreso farmacotécnico. Nos puede gustar o no, pero este es el hecho. Podemos negarlo, protestar, pero está ahí, en la realidad de un modo incontrastable. A los hechos, mejor conocerlos. Conocer lo básico en materia de psicofarmacología es esencial para el accionar interdisciplinario. ¿Cómo definimos la farmacodinámica? La farmacodinámica es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos sobre un organismo. Dicho de otra manera, es el estudio de lo que sucede al organismo por la acción de un fármaco. Es lo que la droga hace al cuerpo. Recordemos, lo que esperamos de un fármaco es que llegue al lugar de acción y produzca un efecto. La farmacodinámica estudia el mecanismo de acción de los fármacos a nivel molecular, buscando entender cómo la molécula de un fármaco o sus metabolitos interactúan con otras moléculas originando una respuesta. Esa respuesta puede ser inhibir o activar alguna función ya existente en el organismo, porque no olvidemos que los fármacos no crean funciones ni los sitios donde van a actuar, sino que simplemente modifican sus procesos propios de la célula. Para que sea posible la acción de un fármaco necesitamos como primera condición su administración y distribución por el organismo, de las que hablamos ampliamente en farmacocinética. Una vez que llega al sitio de acción terapéutico biofase, el fármaco debe asociarse a alguna estructura. Una posibilidad que es que se asocien a enzimas inhibiéndolas. Una enzima es una molécula que cataliza reacciones químicas, incrementando la velocidad en que se producen las reacciones. También pueden asociarse a algún sistema de transporte de la membrana celular, la que actúa como una barrera entre el interior y el exterior de la célula, del gradiente de concentración, pero también puede asociarse a las moléculas que actúan en contra del gradiente de concentración y por lo tanto requieren un gasto de energía, como por ejemplo la bomba de sodio. Otros sitios donde se unen los llamados receptores. Este componente macromolecular del organismo, que en general, al menos desde el punto de vista numérico, son proteínas que pueden encontrarse en la membrana celular, otras en el interior de la célula, o sea en el citoplasma, o también en el núcleo celular. Los receptores pueden desencadenar diferentes respuestas funcionales, como por ejemplo cambios en los potenciales bioeléctricos de la neurona necesarios para la transmisión del impulso nervioso, como veremos más detalladamente en neurotransmisión, modificación de la actividad de diversas enzimas, modificar la producción de alguna proteína en su tipo o cantidad. La unión de un fármaco con su receptor se produce porque al hallarse la molécula próxima al receptor es atraída por fuerzas electrostáticas, uniéndose a partir de la diferencia de cargas eléctricas. Ligando. Denominamos así a toda sustancia que actúa sobre los receptores, ya sea endógena o exógena, con capacidad para medir la comunicación intercelular. Como ligandos endógenos ubicamos a los neurotransmisores, cotransmisores, neuromoduladores y hormonas. Neurotransmisor, biomolécula que transmite la información de una neurona a otra consecutiva mediante una sinapsis. Podemos mencionar como excepción que la aceticolina, primer neurotransmisor descubierto, si bien es liberada por una neurona, actúa también en la placa neuromuscular, estimulando los músculos, inclusive los gastrointestinales. Por lo tanto, en este caso no es de neurona a neurona. El cotransmisor, transmisor secundario cuya función es el de aumentar la función del transmisor primario. A veces su efecto es distinto al producido por el transmisor primario. Neuromodulador,
biomolécula que modula la síntesis y la liberación de un neurotransmisor en la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Modifica los mecanismos de transducción, o sea, un cambio de señal del receptor. La hormona, sustancia química producida por células o grupos de células del organismo para ejercer un efecto en otras células viajando por el torrente sanguíneo. Denominamos ligandos exógenos a un fármaco o a un tóxico. Como ya vimos en farmacocinética, luego de los procesos de absorción y distribución, la molécula de la droga, o sea el ligando, llega al espacio donde se une el receptor, formando un complejo fármaco-receptor. Estas uniones son generalmente lábiles y reversibles. Bueno, mi nombre es Jocelyn Calle y yo voy a continuar. Se dice que, sin embargo, algunas drogas se unen de manera irreversible al receptor. Por lo tanto, la única manera de abandonar la biofase es ante la desaparición del complejo, luego de un proceso biológico de envejecimiento y degradación. Otro concepto que se debe tener presente en relación a los receptores es que estos, como toda célula, poseen un ciclo biológico determinado, con su propio sistema específico de regulación en lo que se refiere a densidad, incremento o disminución de la cantidad de receptores según la influencia de diversos factores. Velocidad de recambio y actividad. Es importante aclarar que la modificación en el número de receptores no es la única manera de regulación, ya que también pueden modificarse la afinidad o la capacidad del receptor para convertir su ocupación en una respuesta biológica, desensibilizándose o hipersensibilizándose. También es importante tener en cuenta que algunos procesos patológicos pueden modificar la densidad o las propiedades de los receptores. Les voy a hablar sobre los tipos de receptores. Todas las funciones desencadenadas por los neurotransmisores están mediadas por su unión específica a distintos tipos de receptores. Algunos son ionotrópicos y otros metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos se los llama así porque están acoplados a un canal iónico, es decir, que cuando se unen a un ligando a ellos, se modifica la permeabilidad del canal, ya sea facilitando o impidiendo el pasaje de un ion por el mismo. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el cloro. Su efecto es rápido e inmediato, ya que no necesita más que abrir o bloquear el canal para producir una acción. Estos cambios pueden producir despolarizaciones, generando potenciales de acción, respuestas excitatorias, o bien pueden producir hiperpolarizaciones o respuestas inhibitorias, como veremos más detalladamente en neurotransmisión. A diferencia de estos, los receptores metabotrópicos son estructuras complejas. Estos están ligados a la proteína G, que unen el medio externo de la neurona con enzimas del interior de la misma que afectan al metabolismo celular, y esto necesita más tiempo. El ligando se une al receptor. Al ligando que inicia el proceso bioquímico lo llamamos primer mensajero. Los receptores metabotrópicos desencadenan cascadas de producción de moléculas, llamadas segundos y terceros mensajeros, hasta que el mensaje llega al núcleo de la neurona y se modifica la producción de las sustancias que fabrica, alterando la expresión genética, es decir, iniciando un proceso mediante el cual la información almacena en el ADN. Es usada para dirigir la síntesis de un producto genético específico. La dosis. Los psicofármacos se administran en dosis determinadas. La dosis es la cantidad necesaria de una droga para lograr eficazmente un efecto terapéutico. Como ejemplo, la melatonina es un inductor del sueño. La dosis diaria sugerida es de 3 miligramos. Tolerancia. Se refiere a la disminución de la respuesta farmacológica debido a la administración repetida o prolongada de algunos fármacos. La tolerancia ocurre cuando el organismo se adapta a la continua presencia del fármaco. Por lo general, son dos los mecanismos responsables de la tolerancia. Primero, el metabolismo del fármaco se acelera, habitualmente porque aumenta la actividad de las enzimas hepáticas que metabolizan el fármaco.
Y como segundo punto, disminuye la cantidad de receptores o su afinidad hacia el fármaco. La resistencia. El término resistencia se usa para describir la situación en que una persona deja de responder a un fármaco, según el grado de tolerancia o resistencia desarrollado. El médico puede aumentar la dosis o seleccionar un fármaco alternativo. Afinidad. Afinidad a la capacidad que tiene un fármaco para unirse a un receptor específico. La unión entre el fármaco y el receptor depende de la complementariedad que se establece entre ellos. Esta unión podrá ser más intensa cuanto unida a un receptor y se acerca a otra droga de mayor afinidad. Lo que sucede es que el ligando de mayor afinidad desplaza al de menor afinidad. Acción específica. El ligando que tiene afinidad desencadenada una acción sobre el receptor, eso se llama acción específica. Actividad intrínseca. A la capacidad de un ligando de producir una acción determinada de magnitud en el receptor se le llama actividad intrínseca. Eficacia. La máxima actividad intrínseca que se puede obtener con ligandos sobre el receptor se llama eficacia. Dicho de otra manera, la eficacia se refiere a la respuesta terapéutica potencial máxima que un fármaco puede inducir. Potencia. La potencia se relaciona con la magnitud de dosis, es decir, la cantidad de fármaco. Decimos que una droga es más potente cuando una dosis menor se consigue la misma respuesta. Esto tiene que ver con afinidad del fármaco con su receptor. Tanto la potencia como la eficacia son dos de los factores que los médicos consideran al seleccionar el fármaco más apropiado para un determinado paciente. Si para tratar a un paciente debemos elegir entre una droga más potente y una más eficaz, sin duda preferimos la eficacia. Si para tratar a un paciente debemos elegir entre una de las dos drogas que sean de igual eficaz, probablemente obtenemos por la más potente, ya que a dosis menores de fármaco tenemos la ventaja de menores efectos secundarios, pero esto dependerá de diversos factores, como por ejemplo la situación clínica del paciente. El objetivo de la terapia es alcanzar el efecto terapéutico con el mínimo de efectos secundarios. Por eso se utiliza la mínima cantidad de fármaco necesaria. Para cada fármaco existe una dosis mínima efectiva por debajo de la cual no produce efectos. La selectividad. En algunos casos los fármacos se unen a las células por medio de los receptores que se encuentran en la superficie de estas. Obviamente los receptores no fueron creados por la naturaleza para que los medicamentos se les pudieran adherir, sin embargo los fármacos se aprovechan de esta función natural fisiológica que tienen de los receptores. La membrana de la célula agonistas complejos. Para la droga que tiene la máxima actividad intrínseca obtenible de ese sistema, es decir, que es la más eficaz, reservamos el nombre de agonista complejo. Agonista parcial. A las drogas que tienen menos actividad intrínseca que el agonista complejo, es decir, las que tienen una eficacia menor, se les llama agonistas parciales. Agonistas inversos. A las drogas que producen el efecto opuesto al del agonista se les llama como agonistas inversos. Sin embargo, algunos agonistas inversos tienen una menor eficacia, por eso se les denomina agonistas inversos parciales. Antagonistas. Hay otras drogas que actúan sobre el sistema de receptores, pero no los activan, los bloquean, y sus efectos solo pueden verse en presencia del agonista porque disminuyen o anulan la respuesta del receptor al mismo. Estos reciben el nombre de antagonistas o bloqueadores. Agonista y antagonista compiten por el mismo lugar de unión al receptor. Los competitivos se unen al receptor de manera reversible. Si se aumenta la dosis del agonista, la respuesta tisular, es decir, el cambio ocasionado en el tejido celular vivo, puede volver a la normalidad, es decir, vuelve a su estado anterior.
a diferencia de los irreversibles, que por más que se incremente la concentración del agonista no se vuelve al estado celular anterior. Este tipo de bloqueo solo es útil en el tratamiento de algunos tumores. Otros tipos de antagonismos no tan frecuentes son los no competitivos, que se unen al mismo sitio receptor, pero lo hacen a un sitio íntimamente relacionado con él, de manera que igualmente logran evitar la respuesta al agonista, pero en pasos posteriores. Los antagonistas químicos no tienen relación con el receptor, sino que simplemente se unen al fármaco activo y lo inactivan, impidiendo ejercer su efecto. Los antagonistas fisiológicos son pares de agentes que poseen efectos opuestos entre sí, pero lo cual tienden a acelerarse mutuamente. Los receptores son diferentes, pero ambos pertenecen al mismo sistema efector, por lo que cada uno de ellos se une a su respectivo receptor y la respuesta que ocasionan se interfieren mutuamente anulándose. También se lo llama antagonista funcional. Ahora bien, si unimos ambos conceptos, selectividad con agonistas, podemos entender las siguientes afirmaciones. Las drogas selectivas son agonistas completos o antagonistas, y las drogas no selectivas son generalmente agonistas parciales. Modulación alostérica. Este término se utiliza en aquellas situaciones en que la regulación de la actividad de un receptor se realiza desde un lugar diferente al lugar que es responsable directamente de la respuesta celular. Mediante este mecanismo, los neurotransmisores pueden cooperar entre sí para funcionar mucho más intensamente y un rango de acción mucho mayor del que puede hacerlo por sí solos. Interacciones farmacológicas. Hablamos de interacciones farmacológicas cuando dos fármacos o más presentes en el organismo del individuo cambian su acción debido a que uno de ellos aumenta o disminuye la acción del otro. Es decir, que la acción que un fármaco ejerce sobre el otro produce un cambio cualitativo o cuantitativo en sus efectos. Las interacciones farmacológicas pueden ser positivas cuando al asociar fármacos se incrementan sus beneficios terapéuticos o negativos, cuando las consecuencias de las asociaciones resultan perjudiciales para la evolución clínica del paciente, ya sea por toxicidad o por ineficacia. Las interacciones farmacocinéticas tienen que ver con un aumento o disminución de la concentración del fármaco en el organismo, a causa de las modificaciones producidas por la interacción de los fármacos en los procesos de absorción, distribución y eliminación. Las interacciones farmacodinámicas tienen que ver con el aumento. Las interacciones farmacodinámicas tienen que ver con el aumento o disminución de la acción farmacológica y por lo tanto de la respuesta y efecto terapéutico esperado. Esto implica una modificación de la relación del fármaco con su receptor, dando lugar a fenómenos de sinergia, antagonismo y potenciación. Sinergia. Es un concepto utilizado cuando la presencia conjunta de dos o más fármacos en el organismo producen un incremento de sus efectos. Sinergia de suma u adición. Hablamos de sinergia de suma o adición cuando el efecto resultante es la suma de los efectos parciales. Se trata de la situación en que dada de dos drogas diferentes, pero a menos dosis de la indicada para cada uno de ellos, logramos por efecto de la combinación la misma respuesta. Sinergismo de potenciación. Hablamos de sinergia de potenciación en el caso en que al combinar dos drogas diferentes en la dosis habitual, el efecto observable que logramos es mayor que la suma de los efectos parciales, es decir, logramos una respuesta superior que la que alcanzaríamos con la administración de cada una de ellas. Curva de farmacodinámica. Los conceptos explicados anteriormente
serán de utilidad para poder entender la siguiente representación gráfica, la curva de farmacodinámica. Básicamente necesitamos dos ejes, el horizontal que representa la dosis y el vertical que representa la respuesta del fármaco. Se trata de una manera de esquemizar la relación entre las dos dosis administradas y sus efectos, para poder visualizar más claramente la amplia cantidad de variaciones que puede producir la dosis administrada en un solo gráfico. Se expresa en forma logarítmica. Este recurso matemático es de suma utilidad en farmacología, ya que facilita las comparaciones visuales entre las curvas de diferentes drogas o de diferentes respuestas a la misma droga. Logramos como resultado una curva sigmoidea en la que podemos ubicar claramente algunas variables, como por ejemplo potencia, indicada por la posición lateral de la curva a lo largo del eje de abscisas, y tiene relación con la afinidad del fármaco con su receptor. La relación es inversamente proporcional: a mayor potencia, menor cantidad de fármaco. Eficacia, que podemos ubicar en el punto máximo de la curva, que se relaciona con la capacidad máxima de producir una respuesta para ese complejo. Una pendiente, que nos indica el nivel de variación de dosis para modificar el grado de respuesta. La curva se inicia en el punto cero y se eleva indicando una relación proporcional: a mayor dosis, más respuesta, hasta que la curva forme una meseta. Deja de crecer y dibuja una línea paralela al eje de la dosis. Esto indica que todos los receptores han sido ocupados. Hemos llegado al punto de concentración efectiva o dosis eficaz. Si se continúa incrementando la dosis, puede alcanzar niveles tóxicos para el organismo. También podemos marcar el punto en que la concentración efectiva llega a la mitad, es decir, cuando se alcanza el 50% del efecto máximo y la dosis necesaria para alcanzarlo. A este punto se lo llama concentración efectiva 50 y se utiliza para medir la potencia de un fármaco. A menor concentración efectiva 50, mayor potencia. Bueno, eso es todo lo referido a farmacodinámica. Espero que les haya gustado. Gracias.